Dentro de un ratito, Sara, si vos querés, ustedes querían hablar, hacer unas devoluciones antes de Sí, sí, empezar con el tema, seguir con el tema que empezamos la clase pasada. claro. Sí, 78 personas recién y somos siempre 250 por ahí. Ujú. Esperamos un poco más Un entonces. ratito, sí, todavía no es las 8, falta 2 minutitos. Uno. Ahí está. ¿Cómo están todos? Todo bien, Muy bien, profe. profe. Todo bien, profe. Bien, profe. Me alegra mucho que estén bien. Están trabajando Gracias. bastante, ¿eh? Sí, 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 profe. Bastante, bastante. qué bueno. les pregunto mientras por las dudas si hay alguna integrante del grupo de Fernández Xiomara, porque quiero saber si Fernández Xiomara, Rojas Lidia es otra, porque en el correo enviaron todo así con una coma, no sé si es doble apellido, es otra compañera. Capaz, profe, que todavía no está la compañera la que está diciendo, porque somos muy poquitos y recién se están sumando más. Sí, vamos a esperar, sí. Profe Sara, una pregunta. Sí, Usted Sí, me dijo en el trabajo práctico que ujú. que nos faltaba en un punto como agregar un poco más. ¿Lo tenemos que volver a enviar porque se me quedó la duda? ¿O Y solamente le agregamos y queda para nosotros? claro, yo les agregué, a algunos les puse que debían enviar de vuelta, algunos me envían de vuelta, ¿sí? Allá que, por ejemplo, le pongo aprobado, o si falta mucho, le pongo una X y cuando envían de vuelta el correo, yo le termino de completar. En algunos casos faltaba, por ejemplo, el concepto de infancia, en otros faltaba ahondar más en los conceptos de crecimiento, desarrollo y maduración, pero eso vamos a ir trabajando, hoy la profe va a dar, entonces está bueno que ustedes puedan cotejar eso que hoy va diciendo la profe con su trabajo práctico. Entonces lo que les falta vayan agregándole para ustedes, ya, para que le quede como un resumen. Claro, con respecto a mi Bueno, caso, gracias. lo de la comisión B, todavía no llegué a terminar de corregir todos los prácticos, por eso no les di la devolución correspondiente. Me pasa lo mismo que decía Sara, hay algunas correcciones que se van a hacer, pero no es para que me vuelvan a reenviar, ¿sí? La idea es que Claro, les sirva a ustedes como un resumen. claro. Eso, ya les aclaro, digamos. Estamos corrigiendo todavía, chicos, porque hay gente que por una cuestión de organización faltaban compañeros y bueno, y están enviando todavía, ¿sí? Por eso yo le puse a todos que tengan paciencia porque cada profesor tenemos aproximadamente 30, 35 grupos, entonces es mucho, ¿sí? No es que nosotros estamos solamente para corregir trabajos prácticos, pero en la medida que fuimos recibiendo, le fuimos dando una devolución. A ver, 138. Vamos a esperar un ratito más, Darío, así le comentamos que fuimos Dale, dale, reagrupando Sara. también Genial. Profe, buenas noches. Disculpen, a los que ya corrigen van enviando al correo, ¿no es cierto? O a la sí, plataforma. en el Ah, correo. perfecto. Perfecto, gracias. Algunos chicos faltaban poner los DNI también. Vamos a repetir dentro de un ratito porque muy poquitos están los participantes, pero cuando envían un trabajo ya académico, un trabajo ya a nivel de universidad, tienen que ir una carátula formal, presentada, con los nombres y apellidos completos y DNI, ¿sí?
Y se les pidió también el lugar de residencia por esta cuestión de que si vamos a hacer o no las prácticas, tenemos que saber contar con gente que hay de Córdoba, de Corrientes, del interior, para ver qué se puede hacer con esas personas, ¿sí? Cuando yo fui recibiendo, marqué ya un color que eran de Clorinda, de Juárez, ¿entienden? Entonces yo les volví a reenviar un correo para que pongan los DNI. Al profe también le pasó que hubo un integrante que estaban todos con el DNI, uno puso todo signos X, creo, Claro, Darío. claro, claro. Esto también quiero que tengan en cuenta para los futuros trabajos, ¿no? Digo, me presentaron como TNI en modo incógnito, ¿sí? No importa, ya sabe quién es el alumno o la alumna que lo hizo. Me parece que agentes secretos no son, quiero creer. Así que consideren en colocar para la próxima el DNI completo, ¿sí? Quiero creer que para un final me van a llegar con el DNI tachado. Ujú. Eso. Sí, los DNI van poniendo en el chat, como le dijo la profesora Belén, ya somos adultos responsables, entonces cada uno opta por estar o no estar y, bueno, no se toma asistencia porque somos muchísimos, imagínense nombrar nombre y apellido, vamos a terminar toda la clase. Entonces van poniendo los nombres en el chat, pero también nosotros nos damos cuenta en la cantidad de participantes, siempre un promedio de 253, 225. Eso también es otra cuestión de que, por respeto a los demás compañeros y a los profesores que nos conectamos a horario y que todos tenemos muchas cosas que hacer, llega un momento de tipo 9:30, 10:30 y baja muchísimo los participantes, como que salen, me voy, o sea, si esto estamos en la presencialidad, hay que estar hasta las 11 menos cuarto de la noche en la facultad, ¿entienden? Es como que estamos en un aula, así que tenemos que respetarnos porque la profesora va a avanzar hasta esa hora. Chicos, les queremos aclarar también, esto lo habíamos compartido en el equipo de cátedra. Aquellos que no quieren participar de la clase tienen toda la libertad de no estar presentes, ¿sí? Los que quieren se quedan, los que no se van. Ustedes son Exactamente. estudiantes universitarios, son responsables ya, deciden, tienen autonomía en decidir, ¿sí? Quedarse o no. Esta aclaración es muy importante, niñas, ¿sí? Sí, Acá sí, sí, nadie los obliga a que se quede. los obliga. El que realmente quiere estar, se queda. El resto, bueno, verán, después nos encontraremos en el final. Bueno, Fíjense que esta es la tercera clase, creo que la tercera clase de la práctica, y ya nosotros nos vamos grabando quiénes son los que participan, son los mismos nombres en el chat, en el foro, entonces como que nosotros nos damos cuenta quiénes son los que participan. Nosotros con el profe Darío, aparte de tener unos prácticos aprobados, también en nuestra planilla ponemos signos más de las participaciones en los foros, no es que la pregunta está, bueno, nadie la leyó, por ahí no contestamos por falta de tiempo, pero yo hago una devolución, entre un ratito voy a hacer una devolución de eso, y nosotros ponemos signo más, por ejemplo, por decirle Lorena, Facundo, fulano de tal, participan en el foro. Esa es otra planilla, esa es eh, otra evaluación que se hace. claro, otra evaluación que se hace, y toda la suma de eso con los trabajos prácticos y la asistencia es el aprobado de la materia, más el parcial. O sea, ¿Sí? esos son los criterios de evaluación, Los profe. criterios de evaluación, exactamente. Yo no sé si, chicos, hay pronóstico de tormenta, hay vientos fuertes, yo no sé si no todos tienen internet porque muy Sí, está poquitas feo el tiempo. Muy estamos feo está, profe. presentes, muy poquitas Sí, personas, profe, va sí, ahí en el internet. Sí. sí, porque a esta hora solemos ser un poco más. Otra cosa, me pidieron por privado de que se le dé lugar a otros alumnos también a participar, que no sean siempre los mismos, ¿sí? Nosotros sabemos ya quiénes son los que realizan lectura, participan constantemente y algunos quieren participar y por ahí también nosotros, la profesora, hay que avanzar con Power, con teoría, porque el tiempo es corto y también darle participación a otros chicos, ¿sí?
corrigiendo los prácticos, me resonaba nombre que, bueno, digo, nunca lo vi o nunca lo escuché. Entonces, a esas personas por ahí que participen, que se animen a participar. No sé, Nimia, si querés, hacemos ya la devolución Sí, de... mejor, Sara, ya somos, fíjate, son los que Sí, entraron en total 177. 177. 177 Ujú, y ya son 29 minutos. ujú. Yo creo que si quieren hacer la devolución y empezamos, ya seguimos con el tema. Sí, sí, queríamos más que nada decirles que hay semanas que van a hacer trabajos prácticos y hay semanas que nosotros evaluamos a través de preguntas disparadoras en el foro. Y la participación de ustedes en el foro fue muy positiva porque trajeron eh, con sus ideas previas, algunos aportaron desde los autores, desde otras bibliografías, investigaron un poquito más de lo que ya estaba en la cátedra, eso también es sumamente importante, tanto en las primeras preguntas como ahora que tenía que ver con la entrevista clínica. Entonces ustedes a esto les sirve como para que ustedes después vayan cotejando y también a través de sus apuntes ir poniendo o completando con lo que la profesora va hablando, ¿sí? Todo esto suma, es parte como un resumen que le queda para ustedes, porque todas las preguntas que se le hacen tienen que ver con los temas que siguen, ¿sí? Así que no es que ustedes están haciendo cosas de más y no tiene nada que ver con esto, o sea, todo es un complemento. Sí, Darío, no sé Profe, si... profe, hasta cuándo se puede contestar la segunda pregunta del foro? Porque todavía no contesté. Pues, No, no, sí, puedes contestar, puedes contestar. Yo tomé nota de algunas porque son muchísimas, algunos lo hacen de manera individual y otros lo hacen como con sus compañeros y ponen el nombre de varias compañeras que llegaron a una conclusión de que la entrevista clínica para ellos era tal cosa, ¿sí? Eso está bueno también, Sara. Que Sí, puedan sí, agruparse y puedan construir entre varios grupos, entre varios compañeros, claro. digamos, y armar una idea. ¿Viste? Me parece como súper productivo poder hacer eso. Sí, y vayan anotando, no que quede solamente en el foro, o sea, ustedes tomen nota en su cuaderno de lo que pusieron, bueno, en tal fecha hicimos esto en el foro, porque esas son preguntas que son como un trabajo práctico también, por eso por momento va a haber trabajos prácticos que tienen un formato de trabajo práctico, que tienen que enviarlo por ahora al correo, y después están esto en el foro, ¿sí? Así que ustedes tomen nota de todo esto. Y cuando van entrando en el foro, ustedes pueden ir comprobando, haciendo conclusiones con otros compañeros. Ah, mira, fulano puso lo mismo. Ah, pero puedo agregar esto que puso aquel grupo, ¿entienden? Que sea constructivo, ¿sí? Bueno, Nimia, no sé si ¿Está? querés empezar ¿Algo con más, la... Sara? ¿Algo más? Darío, ¿quieren No, ahí está agregar, bien, niña. aclarar, devolver? Bueno, muy bien. Ustedes creo que elaboraron algo para continuar con el tema sobre lo que es la entrevista clínica. ¿Qué Ujú. ideas traen ustedes acerca de ese concepto y la entrevista sociológica? ¿Sí? Que plantea Anderek, ¿no es cierto? Y la entrevista clínica que vamos a ir trabajando estos dos autores sobre entrevistas así en líneas generales, pero ¿qué entendieron ustedes sobre la entrevista, el concepto de la entrevista sociológica? ¿Cómo elabora Anderek ese concepto? Y sobre la entrevista clínica, sí, que trabajan, a ver, Asturi, que trabaja la entrevista inicial con los padres de niños pequeños, ¿no es cierto? Y la de la entrevista psicológica de José Blecher, que elabora toda una serie de momentos de la entrevista, cómo trabajar esa entrevista psicológica, ¿sí? Y elementos centrales en su teoría, vamos a ir trabajando estas cuestiones, ¿sí? Y de Ezequiel de Campo también, estos tres autores. Les ¿Qué pasamos las idea? imágenes, Nimia. Sí, sí. A ver. Ay. Ahí ven. Sí, Sí, profe, profe. sí, Sí, profe, se ve. Ahí no sé si alcanzan a leer porque está media pixelada la imagen. El que Sí está se en ve, el profe. diván, el que está en el diván dice, ¿Se ve bien, profe?
Me cuesta soltar y fíjense lo que está haciendo, de dónde está agarrado. Me está agarrando de los pies. La pierna del psicoanalista. Claro, de la psicoanalista, bueno, porque fíjense que hay diferentes especialistas hacen una entrevista, o en este caso, fíjense en qué momento, en qué ámbito, en qué situación está dado. Esperen, le voy a mostrar otra. ¿Se ve ahí? No, profe, se No, sigue todavía. viendo la misma anterior. Se sigue viendo lo anterior, profe. Ajá. Ahí voy con otra. Tenía programado para que se vea ahí, pero de a uno te deja pasar. Son 3 imágenes nomás para introducirlo en lo que era entrevista. Fíjense esta. Ahí se ve, profe. Ujú. Como para que vayan sacando conclusiones. Muchos de ustedes decían que la entrevista trabajaba con las emociones, para recolectar datos, Claro. para luego dar un diagnóstico. ¿Qué Ahora le ideas paso. tienen ustedes acerca de esta? ¿Qué les hace pensar? Les hacen pensar esas imágenes, ¿sí? Fíjense ¿Quiénes esta. están ahí? ¿Quiénes están ahí? Estas personas, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Es el entrevistador y el entrevistado. Ujú. Muy bien. Es un técnico profesional. El Un analista entrevistador, puede Un ser. médico. un médico, analista. un paciente, evidentemente. Claro, pero ahí le Bien, habla con bien. términos médicos y por ahí la paciente no entiende. Entiende Claro, otra cosa. fíjense lo que dice Tiene que acá. ver Los cómo se análisis, pregunta o cómo los se análisis dieron bien, señora. Lo que ocurre es todo por su gestión. ¿Por la gestión de quién? Le dice la señora. Bien. ¿Qué se les ocurre a ustedes? La idea es la entrevista clínica. Los micrófonos. El micrófono abierto, profe, no se escucha. Por favor, Sonia Ramírez. hay interferencia. Bueno, ¿qué es lo que se les ocurre a ustedes si hablamos de entrevista? Profe, Sí, esa es la primera, por ejemplo, que decía, me cuesta soltar, a mí me llevó a pensar en el punto 6 de la síntesis de entrevista clínica que decía qué importante es captar la relación que el paciente suscita en nosotros, por ejemplo, si nos confunde, si nos evita, si mantiene la distancia, y acá está el cómo depende excesivamente, por ejemplo, el terapeuta. Eso me llevaba a pensar la primera imagen y cómo ellos nos ven, o sea, qué relación va a establecer, o sea, que vamos a establecer nosotros con ellos y ellos con nosotros. bien, es una situación terapéutica, ¿no? Donde se encuentra un profesional, que puede ser un psicólogo, un psicoanalista, y el paciente, ¿no? Es en una situación terapéutica donde uno es el profesional y el otro es el paciente, ¿no es cierto? Que solicita una ayuda profesional, va a consulta, ¿sí? Por algo que le aqueja, ¿no es cierto? La entrevista clínica, ¿a qué apunta? Si decimos que puede ser un psicoanalista, puede ser un psicólogo, ¿sí? Que en un espacio terapéutico, ¿qué es lo que trabaja la entrevista clínica? ¿En qué focaliza? ¿Qué es lo que investiga? ¿Qué es lo que estudia? Las emociones y las motivaciones. Muy bien. Investiga, estudia, analiza, interpreta, ¿sí? En forma amplia y profunda sobre la historia, sobre la personalidad de ese entrevistado o esos entrevistadores, ¿sí? Focaliza justamente y estudia, analiza en forma amplia y profunda, ¿sí? Sobre la historia de ese sujeto, ¿sí? Su personalidad, para poder entender, ¿no es cierto? Hacer un diagnóstico y tratar esa queja que lo trae, ese motivo que la causa, ese motivo que lo consulta, ¿no? Que necesitan, en el diagnóstico seguramente va a ir trabajando el terapeuta, ¿no es cierto? Ahora, y la entrevista sociológica, ¿qué ideas tienen sobre la entrevista sociológica que plantean Derek? Esa diferencia,
¿Se acuerdan que la entrevista sociológica se utiliza en el campo de la investigación social? Utilizan los antropólogos, Claro, es más ¿sí? formal, profe, tiene Los preguntas, asistentes sociales cuestionarios. también utilizan los asistentes sociales para llevar una recolección de los datos, para saber cómo se encuentra esa familia, en qué estado. Cuando trabajan un tema en cuestión, sobre una familia, como decía Antonella, un trabajador social, ¿no es cierto? O un asistente social. Bien, entonces la entrevista sociológica es una conversación, dice Anderek, entre dos, por lo menos dos o más personas, ¿sí? En el cual uno es el entrevistador, ¿no es cierto? Que es el técnico, el profesional, que puede ser el psicopedagogo, el trabajador social, ¿sí? El antropólogo, el sociólogo, en el cual él es el técnico, el que está preparado, ¿no es cierto? Es el entrevistador, ¿sí? Que hace entrevista a otros que son el entrevistado o los entrevistadores. Estas personas dialogan. Vamos a empezar por la entrevista, ¿no es cierto?, sociológica, apuntando conceptualmente, ¿sí? Que es una conversación entre personas, una o más personas. Uno es el entrevistador, el otro es el entrevistado. Estas personas dialogan sobre un tema. ¿Se acuerda que la clase pasada trabajamos qué estudian los antropólogos, los sociólogos? Si cualquiera de estos investigadores estudian, dialogan sobre un tema, interactúan verbalmente, se genera un proceso de acción recíproca en esa situación entre el entrevistado y el entrevistador, ¿sí? Es decir, fíjense que la entrevista es un instrumento fundamental, ¿sí? del método clínico. Esa, la entrevista del método clínico es fundamental porque es una técnica de investigación científica de la psicología. Si hablamos de entrevista clínica, ¿sí? ¿Sí? Porque es un método clínico. Una técnica de investigación científica, si decimos método clínico, la entrevista clínica, ¿en qué se sostiene? ¿En qué modelo teórico se sostiene? La psicoanalítica, ¿sí? Nimia, en el foro salía de que la entrevista lo tomaban como una técnica, un instrumento, otros decían es una herramienta, es un método. Ajá. Ahora nosotros es un instrumento, vamos a ir trabajando lo que plantea, por ejemplo, la entrevista psicológica, José Blecher, que Blecher dice que es el instrumento fundamental de trabajo, ¿sí? Que utilizan también otros profesionales como psicólogos, psiquiatras, asistente social, psicopedagogo, la entrevista psicológica, porque Blecher también plantea la entrevista psicológica como una investigación para hacer un diagnóstico y tratamiento, pero tiene todo un modelo teórico, Discúlpeme. ¿sí? ¿Sí? ¿Se podría grabar la clase? Porque a mí me figura que mi internet está muy bajo. No sé si es por el tiempo o qué. Y ¿Para grabar? se me corta, de la tarde. De igual manera, yo tengo que grabar, me hiciste acordar. La verdad que no estaba grabando. Recording in progress. Gracias, Bueno. profe. Entonces, la entrevista psicológica, según el planteo de Blecher, es un instrumento, dice él, ¿sí? Fundamental de trabajo también de otros profesionales. ¿Quiénes trabajan? Los psiquiatras, asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos, como la entrevista sociológica también pueden trabajar. Pero en este caso, Blecher dice que es un instrumento fundamental, ¿no? Y de acuerdo al propósito profesional, la entrevista puede cumplir funciones. ¿Cuáles son esas funciones que puede cumplir una entrevista? ¿Cuáles serían las funciones de la entrevista? Obtener ¿qué? Información. Diagnóstico, profe. Información sobre la persona que va a consultar. De acuerdo al tema que se está tratando. Lo que decía también es que cada uno va a tener un objetivo distinto, dependiendo de qué profesión tenga. Exactamente, en este caso, ustedes que van a ir al centro de ¿cuál va a ser el objetivo de esa mañana cesan o cuándo son las...
Claro, va a ser recién el lunes. Alumna, arroba, por favor, el micrófono. Bueno, desean ustedes obtener información de acuerdo al objetivo de la entrevista, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, si ustedes trabajan con la madre, una mamá del centro de salud, ¿qué tipo de información van a requerir ustedes? En este caso, el aporte que da Arminda Verasturi. ¿Sobre qué? Ella plantea, es analista de niños pequeños, donde trabaja con los padres y también con los niños pequeños, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de información recabarían ustedes? Si ustedes trabajan en el centro de salud, obtener información sobre qué. Sobre la relación del niño. ¿Sobre qué? Sobre el vínculo de madre y el hijo. Sobre la relación de la madre-bebé, ¿sí? ¿Cómo fue ese proyecto de hijo? ¿Cómo fue esperado? ¿Sí? El momento, digamos, de la concepción, cómo se dio, cómo fue deseado o no, esperado o no, ¿sí? Sí, cuando se le anunció el embarazo, ¿fue deseado o fue accidental? O si hubo alguna idea de abortos, intentos realizados, cómo fue el proceso después, si hubo, conocer y trabajar, entender, o sea, conocer todos los detalles. Pero las preguntas que ustedes van a elaborar, ustedes no van a preguntar, a ver, usted intentó abortar a su bebé, esas preguntas vamos a tener que elaborarlas muy bien, ¿sí? No son preguntas directas, preguntas claras, pero no cualquier pregunta, ¿sí? Es decir, sí, además de obtener esa información, sí. Que habla sobre la entrevista clínica, habla justamente de eso, del tacto y del no seguir necesariamente al pie de la letra la pregunta para realizar, sino ir como improvisando las maneras en las que se van a preguntar, ¿de acuerdo? El ambiente que se va creando durante la entrevista. Exactamente. Y también se tenía mucho en cuenta durante el periodo de la gestación del bebé, cómo lo fue llevando, transitando esa mamá con el papá o ella sola o solo ese papá. En algunos casos va a depender de quién cumpla la figura materna, digamos, ¿no? Muy bien. Fíjense, lo que ustedes tienen que ir fijándose en cuáles son los momentos importantes de la historia vital evolutiva, de la historia de ese bebé, desde el momento de la concepción, como decían ustedes, qué preguntas harían, en el momento del parto, qué pasó al nacer, ¿sí? Esta relación del bebé con la mamá, en el momento del primer contacto con la madre, que es importante, al nacer, ¿no es cierto? Esto de cuánto tiempo estuvo en contacto directo con la madre, cuánto tiempo la separan, porque a veces hay clínicas que la separan de la madre, la llevan, no la ponen directamente sobre el pecho o en contacto con la madre, quienes estuvieron acompañando en ese proceso, en ese momento, qué pasó en el parto, ¿sí? La primera lactancia, cómo se dio esos momentos, ¿sí? Ustedes... Niña, por ahí también, si durante el periodo de gestación hubo alguna crisis en la vida de la madre, ¿sí? Alguna separación, algún duelo, esas cosas que también son importantes para ir investigando, ¿cierto? Sí, acuérdense que ya se va construyendo el psiquismo de ese niño, todas las vivencias, todo lo que vive la madre está influyendo en la constitución subjetiva, ¿no? Va a ir determinando también la historia de ese niño, saludable o no, ¿no es cierto, Darío? Vos que sos psicólogo, nos va a ir complementando. Sí, también algo que se suele preguntar, niña, si bien yo no soy psicólogo de niños, pero algo que se suele preguntar también si ese embarazo se transitó bien los 9 meses, ¿sí? O si fue prematuro. Exactamente. Si el parto llegó a los 9 meses, si fue por cesárea, un parto inducido o no, si el proceso, el desarrollo de la gestación es muy importante, es el control de la salud de la madre, del bebé, cómo fue el proceso, el desarrollo del embarazo, si no sufrió alguna situación traumática, ¿sí?
Disculpe, ¿se podría decir entonces que la entrevista tiene que ser algo planificado, organizado por etapas? Porque estábamos hablando, por ejemplo, primero el embarazo, cómo fue la etapa que ella sintió el embarazo, después cómo transitó los 9 meses, si el bebé ya nació, cómo está transitando y qué etapas va viviendo, algo así, ¿no? Claro, que siga un orden. Perfecto, Ok. sí. Un orden, los momentos Claro. del desarrollo evolutivo de ese bebé, su historia, la concepción sería el pasado, presente de ese bebé y lo que se espera de ese bebé, pasado, presente y futuro sería lo que la madre espera de ese bebé. Porque el proyecto, a veces todo eso es importante para entender cómo, es decir, ese bebé, cómo se está, porque ustedes van a trabajar con bebés chiquitos, ¿no? Pero cuando sean psicopedagogas van a hacer toda un estudio, una investigación sobre la historia infantil y sobre la historia de esa familia, ¿sí? Esa familia es importante porque se está constituyendo en el núcleo familiar y estos padres, mamá y papá y toda la configuración familiar, la estructura familiar, cómo condiciona, y fundamentalmente los padres o los que cumplen la función materna y paterna, la constitución subjetiva, lo que determina, digamos, condiciona. Ese bebé es saludable, ese niño es saludable o no. Por ¿Sí? ahí también preguntar sobre los nombres, ¿sí? Los nombres del bebé. ¿Tu nombre? Y eso da mucha información. Me ha pasado en un caso de una paciente, ¿sí? Que había venido, ya tenía un hijito de unos pocos años, y me comentó que el nombre actual de este bebé era el nombre que le iba a poner el bebé que perdió. ¿Sí? El nombre fallecido sería. Y eso también tiene implicancia sobre el psiquismo, así que por ahí puede ser una buena pregunta para realizarla. Claro, ustedes, por ejemplo, se están iniciando como futuros profesionales, ¿no es cierto? Cuando somos psicopedagogas hacemos preguntas mucho más de acuerdo al motivo de consulta para encontrar la causa de la problemática, indagamos un poco más en profundidad, ¿no es cierto? Pero como la psicoanalista, como va trabajando esa modalidad clínica, ¿sí? Todo el inconsciente, lo reprimido, todo lo que se va trabajando en esa situación, esto sería nosotros como psicopedagogas clínicas, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con un niño, un adolescente o un adulto que viene como motivo de consulta, que no aprende la escuela, no puede, no puede pensar, no puede resolver situaciones en la escuela, tiene fobia a la escuela, bueno, cualquiera de los síntomas, el motivo de consulta que trae, ¿no es cierto?, a consulta a un acompañamiento psicopedagógico. Entonces, ustedes lo que en esta primera experiencia van a ir pensando, digamos, más preguntas más sobre el desarrollo, cómo fue esperado, ¿no? Preguntas no tan complicadas, digamos, es para saber nada más esa relación bebé-mamá, cómo se está constituyendo ese bebé, ¿no es cierto? Hasta la edad que van tomando. Bien. Te quería comentar, Entonces, Nimia, que después si puedo copiar el enlace para que lean, hoy salió una información en donde con este tema de la pandemia desde el año 2020, el año pasado, fue como cambiando, los niños se fueron desarrollando mucho más rápido y se debe, dice lo que investigaron, a esto de que ellos pasan mayor tiempo en la pantalla, dice que es como que estaban sin control y pudieron observar o acceder a videos de que no tenían nada que ver con su edad, por ejemplo, y también a los tipos de alimentos que consumían. El encierro les hizo como... hay toda una investigación, ahora sí podría pasar el link, entonces como que se ha avanzado un poco más, se corrió, digamos, la edad tanto en niños como en niñas, el desarrollo. Fíjense cómo de todo lo que implicó la pandemia, ¿no es cierto? Profe, Sí. yo por ejemplo tengo mi nena de 5 años que va al jardín y a mí me costó un montón porque ella una semana creo que fue al jardín normal, presencial, y ahora recién que están arrancando por burbuja, ella va a ingresar de vuelta. Pero me costó un montón el que ella preste atención, el que ella quiera, o sea, tenía que buscar una manera como para incentivarle que ella quiera hacer.
porque como que estaba distraída y como con ansiedad. Toda la hora ella buscaba algo para comer, algo para mirar y esas cosas. O Pero sea, fíjense lo que pasa en la sociedad, todo lo que está pasando en la sociedad, como esto también lo vivimos en la familia, en la escuela, como caja de resonancia, El lo estado de que pasa en la angustia, realidad profe. social. ¿Cómo? Perdón, el estado de angustia de los chicos. En las escuelas De se los ve mucho eso. padres, sí, de los padres en la realidad social, todo lo que genera angustia, la carencia económica, la pobreza, ¿no es cierto? La falta de trabajo, la violencia, Pero ¿sí? que pasamos el COVID, que lo pasamos muy Esto, mal. por supuesto, un contexto que está globalizado con todas estas problemáticas, ¿no es cierto?, que estamos viviendo a nivel global, a nivel general, porque no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, el efecto de la pandemia, y más todavía lo sufren los países pobres, ¿no es cierto? Entonces se observa y se sufren más estas problemáticas, que se acentúan cada vez más. Bueno, podemos también pensar en distintas modalidades de entrevistas según el planteo de estos autores. Tenemos la entrevista cuando es estructurada o formal, ¿sí? Cuando estructurada o formal o estandarizada, cerrada o directiva. La entrevista no estructurada o informal, ¿no es cierto? Y la entrevista focalizada, la entrevista clínica y la entrevista no dirigida. Lo que ustedes van a hacer es una entrevista, ¿cómo sería la de ustedes? La entrevista que harían ustedes, porque ustedes previamente van a hacer las preguntas van a estar elaboradas previamente lo que van a plantear a los padres, ¿no? Una entrevista estructurada, profe, porque va a tener Esa un marco. entrevista estructurada. Las preguntas ya están previstas, ¿no? Con un orden, es una guía, por eso, como ustedes no tienen experiencia aún, como no son profesionales, están iniciando la experiencia de este instrumento tan importante que es la entrevista y las modalidades de la entrevista que van a ir trabajando, integrando esas modalidades, ¿no es cierto?, pero teniendo claro lo que plantean los autores, las preguntas van a estar previstas con un orden, es una guía, esas preguntas son como guías, ¿no es cierto? En un formulario, como un formulario, ustedes van a trabajar en su cuaderno, es un cuestionario, ¿sí? En el caso, ustedes van a ser los entrevistadores, que ese cuestionario, volvemos a repetir, no tienen que alterar el orden de las mismas, ¿sí? Así como ustedes ordenaron las preguntas, cómo fue esperado el momento del parto, ¿sí? El pecho, a qué hora, a qué momento, en qué momento, digamos, el destete si es que trabajan con niños más grandes, el esfínter, el aprendizaje, a qué edad se dio, qué situaciones pasaron en ese tiempo, cuándo se dio ese aprendizaje. Es decir, las preguntas por orden de acuerdo al desarrollo. En la etapa oral, ¿no es cierto? El anal, en la etapa oral, está primero desde la concepción, en la etapa prenatal, todo el desarrollo, digamos, de esa gestación, todo lo que tenga que ver con las cuestiones que tenga que ver con la constitución, lo inconsciente, lo que el niño va registrando, de las evidencias de la madre, más al nacer ya en la etapa postnatal, ¿sí? En el momento del parto, las preguntas que harían ustedes, ¿sí? Las preguntas al mes, todo lo que tengan, las preguntas que pueden hacer con el bebé, si toma la mamadera, el pecho, cuántas horas en cada pecho, ¿sí? ¿Cómo es el tiempo de mamada? Si al pasar del pecho a la mamadera, ¿cómo fue el proceso? ¿Sí? En la etapa de la dentición, si tiene ya está en esa etapa, digamos, pasó los 6 meses, la dentición, cuando inicia, ¿qué preguntas harían? Porque de acuerdo a eso que le está pasando al niño, el niño se inquieta, se pone malo, se llora, grita. Bueno, esto, ¿con qué tiene que ver? Para que ustedes puedan entender, ¿no es cierto? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Las preguntas. Y también es importante cómo la mamá fue reaccionando a cada etapa
en la que vivió, en la que compartió con su niño, digamos, el proceso. Perfecto. En una entrevista, entonces, tú te vas a tener en cuenta, ¿no es cierto?, todo este orden de cómo hacer las preguntas, si no saltar de una pregunta a otra, esperar que la madre conteste, volvemos a repetir, que la madre responda a la pregunta en orden, no estar como un cuestionario indagatorio, estar continuamente, sino que ya ir pensando, está registrado, pero como guía, ¿no es cierto? Le va guiando a usted Línea, para hacer esas y que las preguntas, ¿sí? preguntas, y que las preguntas tengan también, por ejemplo, sean entendibles, digamos, con un lenguaje accesible. No podemos manejarnos muy técnicamente porque hay mamás que, de todas las clases, ¿no? Hay madres que no pudieron completar su nivel secundario, entonces por ahí no podemos agregar palabras técnicas, ¿sí? Tenemos que explicarle, tenemos que hacernos de paciencia para explicarle aquello que queremos preguntar, para que ellos comprendan. Profe. Y las preguntas tienen que ser sencillas. Claro, el lenguaje, como dice la profesora, ¿no? Tan técnica, pero el ADGAR, por ejemplo, no le podemos preguntar sobre el ADGAR, al nacer, cómo lo evaluaron, la pediatra, bueno, si tiene algún certificado que pueda indicar cómo fue al nacer, la puntuación que le dieron los pediatras. Es decir, ellas seguramente cuentan con ese certificado, porque le dan a las madres el puntaje del ADGAR. ¿Sí? La alumna Benítez quería hablar. ¿Sí? Sí, yo quería acotar algo nomás que decía José Blecher sobre la entrevista, de cómo hacer justamente esas preguntas que habla de una entrevista abierta y cerrada. Sí, ahora estamos en la entrevista cerrada, ¿no es cierto? Vamos a ir, ¿qué planteas vos? Porque vamos a ir por parte para que no se confundan. Sí, ¿qué pensás sobre, como dice Blecher, de distintas formas se puede hacer? ¿Estructurada, claro, cerrada o abierta? Iba a acotar a lo que dijo la profesora Sara, que cómo hay que preguntarle a la mamá y esas cosas, porque por ahí, como dijo, hay mamás que no hicieron el secundario, entonces esas entrevistas, tanto abiertas como cerradas, te ayuda a cómo entrar en esos temas en particulares. Claro, y además de eso ya ustedes van a tener una idea del contexto con ese grupo de mamás con quien van a trabajar, ya van a tener idea al contactarnos con la institución, con el barrio donde está ubicado el centro, las características, ¿no es cierto?, de ese grupo de madres con quien ustedes se van a contactar y a quienes van a entrevistar, ¿sí? Ya van a tener cierta idea de a qué grupo social pertenecen, ¿no es cierto? ¿Sí? Para tener cuidado de cómo plantear las preguntas, ¿no? Entonces, cuando la entrevista habíamos dicho que puede ser estructurada y no estructurada, ¿sí? En la no estructurada, entonces las preguntas tienen que ser abiertas, esas preguntas abiertas que facilitan una conversación, un diálogo. Esto carece de esa estandarización formal de la que estábamos hablando. La estandarización es cuando ya están previstas, preestablecidas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la no estructurada, en el caso de ustedes, es muy difícil que trabajen en este momento con la no estructurada, ¿sí? Nosotros sí, a lo mejor Darío, Sara, que tenemos experiencia, partimos de una pregunta, ¿sí?, abierta, y a partir de esa pregunta vamos trabajando y así lo que necesitamos, la información que necesitamos, ¿no es cierto? Sí, claro, ahí es como que el entrevistado nos va guiando, de acuerdo a la pregunta anterior que nos dice, nosotros vamos formulando la siguiente. Claro, es como se hace por en la favor, entrevista. sus micrófonos. Claro, profe, es como se hace en la entrevista laboral, que cuando vos vas y el psicólogo que acompaña a la jefa de recursos humanos, aparte de tomarte el test, te hace una serie de preguntas que luego va sobre esa otra y así sucesivamente. Claro, como que tiene... exactamente. Fíjense cómo ustedes van nombrando. La entrevista es un instrumento que utilizan en muchos ámbitos, en muchos profesionales, y tienen propósitos diferentes.
en una entrevista laboral, en una entrevista médica. Profesora. No solamente, sí, en una entrevista deportiva. ¿sí? Disculpe, por ejemplo, si en el caso de alguna entrevista hay algún niño con discapacidad, ¿se trata de la misma forma o hay alguna otra diferente para hacer la entrevista? ¿Cómo es? Pero si se trata de la discapacidad, pero las preguntas, por supuesto, ustedes van a indagar qué pasó, cómo fue el parto, al nacer. La madre seguramente les va a contar porque cómo por fue, eso se por encara qué de la no misma camina forma. o por qué tienen una parálisis, pero creo que en general nosotros no trabajamos con discapacidad, con niños con perfecto. discapacidad evolutiva, no tenemos experiencia, pero si nos encontramos, por supuesto que vamos a trabajar si nos encontramos con madres que, bueno, puede ser, ¿no? Bien, pero no sabemos con quiénes todavía no sabemos. por eso le exactamente. pregunto, porque la posibilidad Claro. está. Y bueno, y serían cómo vamos a formular las preguntas, porque acuérdense que también hay que ver, hay madres que les cuesta mucho aceptar la discapacidad de sus Por eso es mi pregunta, hijos. profesora. Entonces hay que tener mucho cuidado, ver de qué modo, cuáles las preguntas, cómo vamos a plantear, si va a ser una pregunta abierta, y esa pregunta abierta darle posibilidad que hable desde lo que ella puede, ¿no es cierto? Por donde quiere, por donde puede. ¿Sí? Gracias, profesor. Eso vamos a tener cuidado en las preguntas que vamos a elaborar. Si es que nos Bien, encontramos. gracias. Gracias, profesor. Bien, Niña, entonces la esa alumna pregunta. Cintia Pereira está acá. Bueno, Cintia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Escuchamos. Profesora, quería preguntarle si es apropiado preguntarle sobre la higiene, por ejemplo, si el niño tiene, cuando ya es un poquito más grande, entre 3 o 4 años, si le gusta, por ejemplo, bañarse o peinarse, si es apropiado hacer ese tipo de preguntas en una entrevista. Yo pregunto, a ver, ustedes quieren hacer, a ver, cuando ustedes quieren hacer una pregunta, ¿por qué lo van a hacer la pregunta, Cintia? Justo Esa eso le iba a pregunta, aclarar, niña. ¿para qué necesitas esa información? Claro, por eso le consultaba sobre la higiene, porque hay casos, por ejemplo, en el que, lo hablo por mí claramente, yo con total inexperiencia, la primera vez en bañar, jamás en mi vida he tenido tanto miedo, yo decía, bueno, se me va a caer, no sabía cómo hacerlo, y yo tuve ayuda. Sin embargo, hoy yo observo que cada vez que tengo que bañarla a mi bebé es una guerra, es un negocio todos los días para tratar de que el baño sea placentero. Incluso le pregunté a la pediatra y me dijo, bueno, sácale la ropita, de a poquito, ya con mucha paciencia. Sin embargo, hoy ya ella tiene 3 años y sigue como que no se quiere bañar, o por ahí se hizo pipí, se hizo caca y no se quiere cambiar, y siempre es una crisis. Por eso es que mi pregunta justamente, porque había una intención detrás de la pregunta, era si en una entrevista se puede consultar a la mamá, ¿y cómo fue tu primer año? ¿Cómo fue? ¿Cómo es hoy? Y ahí va saliendo, ¿no? Ajá, bien. Pero si eso, como vos decís, si la entrevista también vos observás, supongamos en el consultorio cuando trabajes, o en la escuela, porque a veces ya el niño viene con problemas en la socialización. ¿Por qué? Porque los compañeritos lo rechazan porque dicen que es sucio. Eso dicen los compañeros. Entonces no se socializa el niño en preescolar y esto hay que trabajar con los padres. Pero ¿de qué modo trabajar estas cuestiones del hábito? A ver cuáles son los hábitos que en la casa se sostiene, qué tipo de hábitos. Entonces, claro, porque esto también es un problema. Yo tuve caso de un paciente en preescolar que era rechazado porque el niño por ese, lo rechazaban los compañeritos, no querían, digamos, relacionarse porque... Eso es muy común, profe, en la escuela. Exactamente. Entonces sí, también... y entonces se aíslan los chicos.
Profe, no habría que trabajar. indagar también en la mamá, por ejemplo, ahí en ese caso, si ella también, cómo No, era y ella eso cuando después se era trabaja con la chiquita, si madre se y se va. trabaja con el niño, ¿sí? Eso ya son intervenciones profesionales en tratamiento, digamos, donde va afectando ese hábito, que es algo tan común, ¿no es cierto? Pero ¿dónde, con quién debe aprender el hábito el niño? ¿Dónde se aprende eso? El hábito En de la casa, higiene. con la mamá. En la casa, ¿sí? Si Sí, ese niño no se apropia es porque no está instalado el hábito de limpieza. claro. Y esto he visto cómo se naturaliza, digamos, esto de ir sucio así nomás, ¿no es cierto? Así nomás, y eso genera rechazo social con su grupo de pares. Y eso nuevamente, ese rechazo ya va, influye en su aprendizaje porque él está preocupado, se siente mal porque lo rechazan, no atiende, no quiere hacer la tarea. Fíjense como lo académico, lo subjetivo, influye, digamos, en lo académico, en su aprendizaje. Eso tiene que ver con las Bien, habilidades sociales básicas. Está bueno. exactamente. Eso hay que trabajar, ¿sí? La alimentación, en los hábitos de higiene, ¿sí? Hábitos de estudio también, tienen que ver con que se tienen que organizar a los chicos bien, los adultos, los padres, las personas responsables. Justamente esto también se perdió. A veces los chicos hacen lo que quieren. Se desvirtuó también esto de hacer lo que quiere. Tiene que haber un tiempo para las cosas, ¿no? Profe, De la vida cotidiana. ¿Sí? usted sabe que los niños a veces también dicen, o nosotros le preguntamos, ¿por qué faltaste el día de ayer, por ejemplo? Y dicen, no, porque mi mamá tenía sueño y quería dormir. Y entonces ya no lo llevó a la escuela. O sea, eso es recurrente en el ámbito escolar. Y hay que Pero fíjense trabajarlo. la responsabilidad. A ver, ¿y eso cómo lo ven ustedes? ¿Cómo afectaría al niño? Porque, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Ahora, si está enfermo, le pasó algo, es otra cosa, ¿no? Pero si eso se repite también, es repetitivo, porque puede pasar que un día algo estaba cansada, le pasó algo a la mamá, habría que ver. Pero si es repetitivo, si el niño dice, las veces que falta mi mamá no estaba cansada y falta, bueno, ahí sí. Y tuvimos Cuando casos algo así, profe. recurrente, ¿sí? Sí, hay para casos así por eso. Para trabajarlo, ¿sí? También La los escuela niños también le va a costar ser responsable, profe, porque están viendo que su mamá no cumple con lo que tiene que cumplir. Toman Es ese algo hábito normal malo y para él. El modelo, ¿no es cierto? Sí, identificatorio, porque no solamente los niños se identifican con, si es varón con el padre, con la madre también, en actitudes, comportamientos, que ellos después lo vivencian nuevamente, ¿sí? Bien, entonces, estábamos hablando de la entrevista no estructurada. Entonces, ¿cómo son las preguntas abiertas? Dijimos que facilitan esa conversación, carece de estandarización, permite esa flexibilidad, ¿no es cierto?, suficiente para que el entrevistado pueda configurar el campo de la entrevista, ¿sí? Es decir, él es el que va a configurar el entrevistado, es el que va a configurar ese campo de la entrevista, va a orientar la entrevista con las características particulares de su personalidad, ¿no es cierto? Va a empezar por donde quiere, sobre las cuestiones que le interese, él va a ir hablando, ¿sí? Y darle, lo va a guiar, lo va a acompañar el profesional, pero siempre, digamos, esa flexibilidad, ¿no? Escucharlo, ¿no? Pero cuando se desvíe del tema, ir volviendo, haciendo señalamientos, ¿sí? Volver a preguntarle sobre lo que está planteando, por ejemplo, para volver al tema, porque a veces se van lejos, ¿no es cierto? Usted me estaba hablando de su hijo a los 3 años, cuando aprendió a manejar los afínteres, ¿sí? A veces hay lagunas, quedan ahí y no hablan, supongamos un ejemplo, ¿no? Si está trabajando en un momento evolutivo, no hablan y quedan. Algo pasó ahí, así como planteaba Verasturi y Blecher, que a veces los padres en la primera entrevista sobre todo van con mucha angustia, la angustia que les genera el problema del hijo, ¿no? Ellos también se sienten culpables y esto a veces, eso a veces los bloquea, hay mucha resistencia,
a veces en la primera entrevista como que no hablan pero superficialmente, hay omisiones, ¿sí? Se olvidan de cuestiones que más adelante, digamos, en las sucesivas entrevistas, en algún momento aparece de esto que se olvida o de esto que es en el momento, de acuerdo a cómo va interviniendo también el profesional, Claro, ¿no? hay que Entonces, sobre situarlos. eso, Hay veces que hay que exactamente, traerlo otra vez. que traerlo pues se escapa, Profe, es la profe, resistencia a no Pero hablar de eso. preguntan, los chicos preguntan si es bueno aconsejar. En unas entrevistas no hay que aconsejar. Eso vamos a Ustedes leen en aclarar. los materiales que no hay que Ujú, aconsejar. claro. A ver, ¿qué entienden Profe, ustedes por aconsejar? buenas noches, profe. Disculpe. Sí, Puede ser dar nuestra opinión o nuestro punto de vista acerca de la situación que esa mamá está pasando. Eso pienso yo, no sé si estoy en lo correcto. Corríjame si me equivoco, por favor. No te entendí bien. La opinión, a ver, ¿cómo es? Que usted preguntó qué entendemos nosotros por aconsejar. Y lo que Ujú. yo pienso es dar nuestro punto de vista o nuestra opinión acerca de la situación que está pasando la mamá con el bebé. Nosotros que lo vemos de afuera, ¿no? Entonces por ahí nosotros damos una opinión, pero no es lo correcto porque no vemos todo el panorama, solamente vemos el momento que pasó la situación. No A sé si ver, me entendió, si me sí, expliqué. sobre la higiene. A ver, si ustedes aconsejan, ¿cuál sería? ¿Cómo intervendrían si están aconsejando a una mamá? Ustedes están viendo la cuestión, el tema es que el niño va a la escuela, ¿no es cierto? No se higieniza, es permanente, la falta de higiene, ¿no es cierto?, en la escuela. ¿Cuál sería? Porque usted en la entrevista lo que se va trabajando es que la madre o los padres vayan pensando, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacerles pensar. ¿Sí? Y cuando uno le sugiere, ¿cómo sería? Para que los padres vayan pensando sobre el tema del hábito, ¿no es cierto? Si uno le aconseja, Profe, ¿cómo sería? Si el niño no se baña todos los días, ¿sí? profe, Va así muy sucio Preguntarle a la tal vez a escuela. la madre alguna área que le esté costando o preguntarle, no decirle, sino hacerle pensar con una pregunta sobre algún área que ella por ahí no esté viendo o esté descuidada y que ella logre pensar o entender la indirecta. ¿Y cómo, por ejemplo, sería? Podría Decirle, ser bueno haciéndole tomar señora, conciencia. usted como mamá, por ejemplo, ¿qué le está costando o qué ve usted acerca de su hijo que le cuesta o cómo va llevando en la casa diversas actitudes o conductas o atención con el niño o algo así? Se me hace que yo le preguntaría. Pero vamos a tomar la limpieza, ¿sí? El hábito de limpieza. Profesora, en el caso, lo que yo haría más o menos, ¿se me escucha bien? Sí. En el caso yo sería tipo más o menos hacerle tomar conciencia en el caso de la higiene. Como por ejemplo, si no se baña seguido, le preguntaría, le haría más o menos, o le comentaría qué prejuicios tiene el hecho de no higienizarse, cómo le afectaría en la salud al chico. Primero que nada, para que más o menos tome conciencia, por una parte. Obviamente primero consultarle eh, eh, qué razones sería para que el chico vaya, no sé si sucio sería, o sea, utilizo la palabra ahora, valga la redundancia, para expresarme. Obviamente a la madre no le iba a decir de esa forma, pero porque el chico va o no se baña para ir a la escuela. Es descuidado, mejor ser, Claro, hablar desprolijo. sobre la exactamente, importancia de la Claro, higiene. agregar otros agregar calificativos otro, para que exactamente, no se obviamente. produzca. Ahora A nomás ver, para que se Claro. entienda. entonces Profe, le preguntaría qué piensa ella, profe, y ¿sí? Primero yo que nada, en mi exacto. caso, por ejemplo, yo lo que haría es preguntarle o ir charlando con la mamá qué técnicas utiliza para incentivarlo o motivarlo a la higiene, o si o tiene algún método, o si no tiene también algún método, o solo le exige que haga lo que ella le pide que haga, o si utiliza algún tipo de juego también, o esto también de la motivación de decirle, bueno, mira, si vos es tal cosa, vamos a hacer juntos tal otra,
o usa algún tipo de motivación para generar una expectativa en él, como por ese lado enfocaría yo también. Profe, sí. Yo creo que hablaría con la mamá y le contaría directamente el tema, qué es lo que está pasando. Aparte, los padres hoy en día creo que tienen mucho conocimiento de cómo son los niños actuales, digamos. Ahora, por ejemplo, los niños no tienen miedo a decirte las cosas, te las dicen de una. O sea, hablarle cómo le afecta eso al niño, hablarle directamente con la verdad a la mamá y ahí a ver cómo podemos hacer para ayudarle o darle algunos consejos, porque hay que Claro, ver esto que le está pasando en la escuela, que le pasa con los niños en su relación social, esto de lo que se queja la maestra, de lo que usted le había manifestado, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Qué piensa? Entonces, claro, ella va a decir sí, bueno, les va a contar seguramente que bueno, que quizás no tenga agua en la casa, porque acuérdense que a veces vienen sectores sociales muy Eso yo pensé carenciados. también, profe, porque hay gente que justamente, o sea, no es justificación ir sucio, pero por la falta de agua a veces los niños van sin higienizarse. Pero trabajar con ellos también. A ver, ¿qué otras posibilidades? A ver, si no tengo, si ella dice yo no tengo en mi casa agua corriente, tengo que trasladar el agua de un lugar. Y bueno, ¿y qué piensa usted al respecto? Porque esta cuestión que le está afectando al niño en la escuela, ¿qué quiere usted con su hijo? ¿Cómo quiere que se encuentre su hijo en la escuela? Si esto que está afectando, hacerla pensar, ir haciéndola pensar a la madre hasta que ella pueda entender que hasta esto va a llegar en un momento, seguramente, quizás no en la primera entrevista, quizás en la próxima, donde puedan seguir trabajando estas cuestiones. Pero para que ella pueda ir comprendiendo que el hábito de limpieza tiene que formar parte de la vida de ese niño, porque el hábito es salud, ¿no? Es salud y para que ella pueda comprender y aprender también, porque hay padres que no han aprendido, ¿sí? ¿Sí? Profe, no sé quién quiere hablar. Respecto a que había comentado en mi caso, particularmente, si bien mi papá y yo nos bañamos todos los días a mi hija, pero es una crisis, a veces le vemos que es una crisis para ella bañarse, que llora. Eso puede llevar a lo que usted está hablando de que el niño se va sucio porque no se quiere bañar, o sea, vamos a bañar si se esconde. ¿Puede llevar a eso? O sea, el origen de eso puede partir desde ahí, de que tal vez fue un trauma al principio. Hay que ver si se asustó en alguno de esos primeros años. ¿Cómo fue, claro, el origen? Porque esto, por eso les digo, un comportamiento que se repite en el niño. ¿Cómo fue acompañado ese proceso desde bebé? Ese niño, ¿cómo lo ha tomado la madre en su brazo o la persona que lo higienizó? ¿Cómo fue digamos, en ese momento de la limpieza? Las experiencias, acuérdense las experiencias infantiles, ¿cómo fue esa relación mamá-bebé? ¿Cómo lo tomó en los brazos? Si cuando la estaba bañando le estaba cantando, la madre estaba abocada exclusivamente al niño, o la madre estaba con sus problemas, que estaba atravesando situaciones conflictiva, donde esa situación al niño digamos, vivencia, ¿sí? Si fue traumático, lo que voy a decir, o frustrante, las veces que el niño tenía que bañarse o higienizarlo al niño, la madre, porque fíjense, hay que ver lo que le pasó a la madre, esa experiencia, esa vivencia de limpieza, ¿qué pasó? Pero porque la situación tiene que ser placentera. ¿Cómo se fue dando ese aprendizaje desde lo psicopedagógico? El niño, ¿cómo fue aprendiendo a través de la madre esa experiencia? Porque fíjense que en la mayoría de los casos, cuando el bebé es chico, en sus primeros meses, la mayoría de los padres o la abuela los bañan para tranquilizarlos antes de dormir, para que se tranquilice, para que tenga un buen sueño. O sea, tiene que ser placentero para ambos, tanto como para el niño como para la madre. Pero fíjense lo que dice Sara.
La abuela, la significación que le da al baño, esa significación a nivel inconsciente, el niño va incorporando todo eso, lo va viviendo como algo placentero porque le va a tranquilizar, como dice Sara. La abuela lo baña porque se va a tranquilizar, va a dormir tranquilo. Esa idea, esa representación mental, eso inconscientemente, el niño va incorporando, digamos, a su psiquismo esas vivencias. Son experiencias infantiles vividas, sentidas, significadas. Entonces, ¿cómo ha sido significada? Eso se construye, ¿sí, Darío? Mira, hay dos alumnas, Lorena y Yamila, que están levantando la mano desde hoy. Bueno, Lorena, te escuchamos, después Yamila. Esto da Profe, para no. mucho. Sí, con respecto a lo que decía hoy, que la mayoría de los autores dicen que nosotros no debemos dar nuestras opiniones, o sea, no dar nuestras opiniones o emitir algún juicio o sea, ser lo más objetivos posible, o sea, no, por ahí cuesta un poco porque a uno le quiere decir algo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es lo más objetivo posible y no emitir juicios ni opiniones, porque justamente por eso es una entrevista estructurada, guiada, tenemos que seguir. Después nosotros evaluaremos la entrevista y llegaremos a nuestras conclusiones, pero en el momento es solamente observación. La entrevista, las anotaciones que haremos o no la haremos o lo que sea, pero solamente dedicarnos a eso, digamos, y no omitir nuestras opiniones. Claro, lo que vos planteás, Lorena, bueno, muy bien, porque el trabajo de ustedes, pero como profesionales, todos estos temas que estamos hablando, como profesionales ya seguramente van a trabajar. Pero lo que vos decías es abocarnos la observación y las preguntas que harían a la madre, eso es lo que ustedes observaron del bebé, remitirse a eso, ¿sí? En la entrevista. Bueno, Lorena, Yamila habló. Yamila, te escuchamos. Buenas noches, profe. Sí. Hola. Yo le quería decir nomás que vio que usted dijo que en una parte de lo que dijo que hay que hablar con los padres porque el niño va sin higiene. Yo le quería decir que no todos los padres le importa la higiene, no todos los padres le importa la higiene de los chicos. Yo le digo por experiencia, porque sé, no dice que no a todos los padres le interesa que vaya a la escuela, que se vaya como en pijama o así sucio con tal que se vaya a la escuela. Bueno, tiene que ver también con muchas cuestiones, esto de tiene que ver con las normas sociales, tienen que ver con un montón de cuestiones que por las que estamos atravesadas, las familias, la cultura familiar, es muy complejo y es un trabajo. Esto se ve en la escuela, porque esto trae como consecuencia que son temas que tenemos que trabajar los psicopedagogos, a trabajar con los padres, con los docentes y con los niños, el hábito de limpieza. Es un tema importante, ¿no? Si vemos que esto se repite, ¿cierto? Hay alumnos que están diciendo que se quedaron sin internet, niñas, y salieron. Sí, están avisando por WhatsApp. Somos re poquito, igual 191 de 250 que estamos siempre. Sí, y seguramente por el problema de las conexiones se cortan por ahí, hay viento ahí, parece que se viene también un temporal, parece, ¿no? Bueno, y la entrevista, todo esto que decimos, claro, es muy importante, ¿no? Son cuestiones que se configuran en ese acontecer de la entrevista, se manifiestan, porque es una entrevista, que traen, digamos, estas cuestiones propias en cada familia que tiene que ver con el crecimiento de los niños, ¿no es cierto? Se manifiestan estas cuestiones, ¿no? Y la entrevista clínica también plantea Ezequiel de Campo que es una técnica, es una técnica, no la técnica, no es que así, es una entrevista que es focalizada, como dijimos, la entrevista clínica,
pero con una orientación, enfoque particular. Esto vuelve a recalcar la entrevista clínica, ¿no es cierto? Habíamos dicho la entrevista sociológica, las entrevistas, cómo son las estructuradas, no estructuradas, pero ahora enfocamos nuevamente la entrevista clínica, que es una entrevista que focalizamos. ¿Dónde focalizamos? Esa focalización nos va a orientar en un enfoque particular, ¿sí? De intervención, ¿no? Ese enfoque particular tiene que ver con analizar todo lo que tenga que ver con los sentimientos, ¿sí? Las motivaciones, actitudes, conductas que tienen que ver, ¿no es cierto?, inconscientes, ¿sí? En relación a la persona entrevistada, lo que le sucede a la persona es inconsciente, ¿sí? Y esto lo que permite al psicólogo clínico, a la psicopedagoga clínica, ¿sí?, o al psicoanalista, posibilita una investigación mucho más amplia. Fíjense lo que plantea Verasturi. Es una investigación amplia y profunda de la personalidad del entrevistado, ¿sí? Fíjense las vivencias de la madre, los sentimientos, las experiencias que la mamá vivió, ese niño al nacer, qué pasó en los embarazos anteriores de un caso que ella plantea, de una niñita que sufrió epilepsia, que estuvo internada a 9 meses, qué pasó con su embarazo, toda esa experiencia, toda la historia, todos los sucesos acontecidos en esa familia, en relación a las vivencias de la madre, su relación familiar, lo que sucedió antes del embarazo, después, eso tiene que ver ya con un trabajo clínico. Un terapeuta que está realizando un tratamiento terapéutico, un tratamiento con enfoque con un psicoanalista o un psicólogo. Ustedes saben que hay muchos psicólogos, ¿no es cierto?, con distintas orientaciones, sistémica, cognitivo-conductual, es decir, varias líneas tenemos hoy que trabajan los psicólogos. ¿Estamos? Entonces, acá, como bien ven ustedes, las entrevistas con orientación, con un modelo clínico, ¿sí?, que es cómo van trabajando las intervenciones. Y lo que ustedes van a hacer es extraer algunos elementos, ¿sí?, de estos autores, ¿sí?, pero tener claro cada uno de los autores que plantea. Si se les pregunta en el examen, pero ustedes van a elaborar unas preguntas, ¿sí?, que seguramente van a tomar algo del momento de ese querido campo, que la entrevista va a ser directiva en un primer momento, ¿no es cierto?, ¿sí?, en un semi-dirigida, dirigida nuevamente, no va a ser van a ir identificándose qué perfil van a tomar, pero lo que nosotros les pedimos que sea más estructurada la entrevista, en el caso de ustedes, ¿sí?, porque ustedes todavía no tienen la experiencia, porque ustedes saben que seguramente van a leer los autores, de los autores que esta experiencia para manejar bien estos instrumentos, la entrevista como la observación, tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, la experiencia. Cuanto más experiencia profesional tengamos, más mejor vamos a trabajar estos instrumentos, para que sea objetiva y no se contamine, no se tiña de la subjetividad, ¿sí? Como dice André, que es una ecuación, manejar, digamos, esta ecuación empática y, como dice Freud, desde la entrevista clínica, mantener la disociación instrumental, de no quedar atrapado y no poder salir y manejar la entrevista. La transferencia, porque desde la clínica siempre se da, digamos, ese espacio psicológico, de la entrevista clínica se da la transferencia, siempre está la transferencia y la contratransferencia. Entonces, las recomendaciones y sugerencias en la entrevista clínica, en ese contacto inicial, digamos, generalmente el terapeuta debe generar una atmósfera agradable, ¿no es cierto?, de confianza, favorecer un buen clima, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, le van a saludar seguramente a la madre,
preguntarle cómo está, cómo se siente, bueno, tratar de que se sienta bien, ¿no? Recibirla, de qué modo, la vestimenta, ¿se acuerdan que trabajamos todo eso? Cómo estar vestida, el tono de voz, cómo la entrevista de mirarla, no sé, en el rostro, no estar haciéndole preguntas y mirar al costado, asumir esa responsabilidad, ese compromiso, el uso de las preguntas que van a hacer del cuestionario de manera informal, con una voz natural, así como que estamos conversando tranquilamente. Por supuesto que por ahí a veces eso genera mucha, a veces angustia y algunas ansiedades, depende de la personalidad. Fíjense que nos movilizan también. Eso ustedes también van a hacer, seguramente van a tener que registrar, registrar esto que ustedes sienten, los sentimientos, todo lo que se movilizan ustedes en esa entrevista, que es la contratransferencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la... ¿Sí? ¿Sí? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cabe el caso de que nosotros sintamos como que la madre no está siendo, ¿cómo se puede decir? No está siendo sincera? ¿Cabe el caso que la madre no nos esté diciendo la verdad? Que la reacción que está teniendo, digamos, ella con su hijo es contraria a lo que ella no dice, digamos. Y ustedes leyeron, a ver, Estudia y manifiesta eso, generalmente en la primera entrevista, los padres no dicen en general la verdad. Lo que están hablando por la ansiedad, los sentimientos de culpa que tienen, ¿no es cierto? Entonces hay omisiones, hay lagunas, es superficial, no se acuerdan, omiten de lo que están hablando. No se dan cuenta, es inconsciente esto, ¿sí? Pero en el caso de ustedes, todas estas cuestiones lo pueden registrar, pero no lo vamos a poder trabajar en profundidad porque no es un tratamiento, ustedes no van a hacer un tratamiento psicopedagógico, ¿sí? En relación así... ¿Podemos acuérdense, sí. ¿Cómo? ¿Podemos practicar una entrevista así entre nosotros, entre los alumnos? Por ejemplo, qué sé yo, me propongo para hacer la entrevistada y todos ustedes me hacen preguntas. ¿Se puede practicar así de esta manera? ¿Se podría? Habría que ver si tenemos tiempo, no sé. Lo que ustedes tendrían es que elaborar las preguntas. Cuando ellos elaboren en el grupo. Exactamente. Ustedes lo que pueden hacer es elaborar las preguntas y entre ustedes también el role playing, digamos, alguien que hace de papá, de mamá, de papá, quizás vayan a acompañar, generalmente el padre no acompaña, ¿sí? Siempre es la madre la que va en las entrevistas, por lo menos en mi experiencia, y en este caso el centro de salud para una atención de bebé seguramente va a ir solamente la madre. Habrá seguramente algún caso, ¿no? Pero cuando ustedes, ¿sí? Y hacer un cuestionario de cómo es el día del niño, acondicionando el tema de la higiene, como estábamos hablando recién, cuántas veces en el día se baña, qué hace, qué actividad, y mezclar todo para sacar la información sobre la higiene. ¿Y por qué ustedes quieren esa información sobre la higiene? No, yo estoy hablando del tema anterior. ¿Viste? Justo se me fue el internet y no pude opinar sobre el tema. No, el tema de la higiene se manifestó porque la compañera dijo que, bueno, eso surgió, pero a ustedes lo que les interesa, acuérdense, sobre qué tiene que ver también parte del desarrollo, pero son bebés chiquitos lo que ustedes van a observar. Claro. Bebés que tienen hasta 6 meses, habría que ver hasta qué edad van, hasta los 2 años seguramente, ¿no? Si son bebés que tienen que hacer control pediátrico cada mes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la higiene también, o sea, el baño, a la hora del baño del niño, en el día, cómo es el día, claro, le pueden hacer preguntas como para ver
si ese niño, en el desarrollo, cómo es la alimentación, cómo es digamos, todo lo que tenga que ver, todo lo que la madre, cómo acompaña a ese bebé, ¿no es cierto? Y seguramente... Carolina quería hablar. ¿Sí? Carolina. Catalina. Catalina. Sí. Profe, yo tengo una consulta. En caso de que una mamá nos cuenta que en su casa hay violencia en el hogar, ¿nosotros qué tenemos que...? O sea, porque más allá de las preguntas que le hagamos, yo sé de que por ahí uno habla con una persona y está tan desbordada y te cuenta una experiencia. En ese caso que nos cuente que hay ella tiene violencia en la casa. Nosotros en ese caso, ¿cómo tenemos que...? Bueno, no podemos dar una opinión. fíjense que ustedes, a ver, ustedes tienen un propósito en esta entrevista, acuérdense. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de la entrevista? Conocer sobre el desarrollo evolutivo del niño, ¿no es cierto? Pero si la madre les plantea, a ver si me podés ayudar, de qué modo me podés orientar, entonces ustedes pueden comentar a los profesores para que nosotros podamos orientar a esa mamá a dónde recurrir, ¿no es cierto? No dejarla por ética, ¿no? Por lo menos tomar lo que esa, pero no intervenir. Intervenir en el sentido de trabajar esa violencia, tratar a la madre, porque ustedes van con otro objetivo. ¿Estamos? Nos pasan a nosotros, lo orientamos a esa mamá a su teléfono, donde pueda acudir, digamos, para solicitar